Muy buenos días a todos. Gracias por estar nuevamente aquí reunidos con nosotros, acompañándonos a buscar a Jesucristo, buscar conocer a Dios a través de la palabra, que en este caso es el Evangelio de Juan. Gracias, Valdrita, por estar aquí. Buenos días, María Luisa. Buenos días, Cata. El resto de la gente no sabemos qué les pasó. De la única que sabemos es de Carolina, que no tiene internet. Pero bueno, yo estuve mirando el estudio de la semana pasada, genial, chévere que no haga falta, eh, pero me parece que podríamos hacer una miradita de algunos versículos que se saltaron. Pero antes de empezar, yo les propongo la pregunta boba del día. La pregunta boba del día. Ay, María Luisa no va a poder contestar, qué pesar, porque está montando bicicleta. No le voy a decir a nadie. Pero, ¿hay algo que ustedes disfrutaban mucho hacer en algún momento de su vida, cuando eran más jóvenes, cuando eran niñas, que ya definitivamente no volvieron a hacer y que ustedes sienten, si lo hago, no me la voy a gozar? ¿Algo? Valdrita tiene cara de que ya tiene la respuesta, pero Yo no entendí la última parte de la pregunta, que si lo hago, ¿qué? que si lo haces ya no lo vas a disfrutar como lo disfrutabas cuando lo hacías. Por ejemplo, Valdrita. Por ejemplo, bailar. A mí me encantaba bailar y para mí bailar era mi vida. O sea, si a mí me decían que no iba a ir a bailar el fin de semana, para mí eso era, bueno, mira, te tengo una cosa, una anécdota. Imagínate que yo tenía 22 años, se murió mi cuñado y teníamos de vecinos unos testigos de Jehová. Y ellos empezaron a visitarnos y a llevarnos la palabra y todo eso, para darnos consuelo. Entonces, pues yo estaba muy atenta y todo, hasta que un día me dijeron que yo no podía ir a las discotecas porque eso era diabólico, que en las discotecas estaba el demonio y que si yo me llegaba a morir en una discoteca no iba a ir al cielo. Y que yo tenía que alejarme porque ellos sabían que yo era muy rumbera. Ellos me veían porque eran mis vecinos, sabían que yo llegaba, todos los fines de semana tardísimo. Entonces ellos me dijeron que yo tenía que dejar de bailar, que tenía que dedicarme a la iglesia, que no sé qué. Entonces yo decidí que yo no iba a dejar de bailar. Entonces pasan los años y en este momento yo bailo, pero ya no lo disfruto de la forma como lo hacía antes. O sea que para mí bailar era así como que mi vida y que si yo no bailaba, ay, no, a mí me parecía que eso era, pues cualquier cosa podía dejar en la vida menos bailar. Y fíjate que ahorita, por ejemplo, yo digo bailar, ay, irme para un sitio toda una noche hasta las 2 de la mañana, 3. No, 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 no quiero nada de eso en mi vida. Ya eso pasó. Ok, Valdra. Y desde, o sea, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué sientes tú que fue lo que cambió? No, yo creo que uno con las edades se va volviendo como más maduro, entonces hay cosas que ya tú disfrutaste y vas cambiando, ya tienes muchos desapegos en tu vida, o sea, ya para las prioridades son diferentes, o sea, ya cambias, pienso yo que es eso, ¿no? Aunque bailar pues nada es maduro, uno puede bailar hasta los 100 años si puede, y lo hago de verdad como terapia, pero ya así como lo hacía en esa forma que yo pensaba que si no estaba de rumba todos los fines de semana para mí la vida no existía, ya no, ya. Ok, ok, yo creo que todos pasamos por ahí, pero no sé si todos. Gracias, Valdrita. Cata, Verónica, buenos días. ¿Estás allí con Carito? Saluden, prendan la cámara. Hola, Andy, buenos días a todas. No, y no puedo prender. Pero sí estamos aquí con Caro escuchando juiciosos. La pregunta es, algo que ustedes hayan hecho, disfrutado mucho en alguna época de su vida, en la niñez, en la juventud, que ya como que no lo harían. Como Hola, que Adri, no. por ahí te saludo, Caro.
Claro, hola. Adriana, ¿cómo amaneciste? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. A ver, algo que hayamos hecho y que... ¿De qué están hablando? la pregunta es que si hay algo que hayamos hecho en nuestra juventud, ¿cómo es? Ay, qué pena, No, Adri. no, no, de niño, yo comía moco y me encantaba comer moco, pero después como que ya no volví a comer moco. Pilas, hay gente adulta que come moco. Qué asco. Pero aquí María Luisa no se escribió usar patineta o Gravity en la Cota Mía, eso es en Caracas. En serio, María Luisa. Pero tú no lo disfrutarías ahorita. Bueno, cuando puedas hablar, nos cuentas. Cata, ¿y tú? No, no sé, estoy pensando, pero no recuerdo ahorita. De pronto, por el hábito que tengo que tener ahorita que vivo en un apartamento, antes cuando vivía con mis papás, que eran una casa, me encantaba escuchar música súper duro. Y la casa de mis papás era como de 3 pisos y tenían el equipo de sonido en el primer piso. Entonces, claro, yo ponía la música ahí a todo volumen y podía estar subiendo y bajando por toda la casa y la escuchaba. Ahorita vivo en un apartamento, pero entonces ya no pongo la música tan duro. Entonces, no sé si es porque no la disfruto o porque pues aquí no puedo hacer el mismo ruido que cuando vivía con mis papás. Claro, ok, porque esos son cambios que se dan por circunstanciales. Yo también, yo odio a la gente que pone la música a todo volumen. En serio. Pero hay cosas que uno definitivamente ya no haría. Yo no sé quién de ustedes disfrutó, se la gozó jugando con Barbies. Porque a mí me gustaba jugar con Barbies, pero llegó un punto en que ay, ya quería regalar todas las Barbies porque no, ya, cambié. Recientemente se murió una de mis mejores amigas y nosotras éramos las que amanecíamos tomando whisky, fumando y hablando de todo y deseamos, nosotras éramos vecinas y típico, o sea, tenemos un balcón enorme, nuestros apartamentos tienen balcones muy grandes y yo bajaba a su apartamento o ella al mío y entonces, ay no, uno, máximo dos porque mañana tengo que levantarme temprano. Martica, por si la T, ¿no? Salió el sol, mira, no vuelvo a tu casa. Pero ya yo no haría eso. O sea, de hecho, me aburre. ¿Cierto? A nadie le pasa algo similar, solamente Valdre y yo y María Luisa, que ya no maneja patineta, no sabemos si es porque le da miedo. Ya me acordé de otra cosa. Pues que inicialmente cuando apareció el tema de los chats y el internet y este rollo que era como ya más personal, yo me iba a las salas de chat y me gustaba chatear con gente desconocida. Me parecía chévere y hacía amigos y todo eso. Ahorita no lo haría. Ahorita digo, no, primero que mamera esa perdedera de tiempo uno ahí escríbale a gente que uno no conoce. Y segundo, pues ahora entiendo, digo, no, que voy a andar hablando con gente que no conozco, contarle mi vida, porque yo lo hacía, digamos, era muy abierta, obviamente tenía que como 15 años, entonces era muy tranquila en decir qué hacía, dónde vivía, o sea, como muy sincera. Y ahorita digo, no, y qué perdedera de tiempo, qué bobada, hubiera podido hacer tantas cosas en lugar de irme a una sala de chat. Ok, a eso me refiero. Cosas que ya uno definitivamente no. Uno ya definitivamente dice, pues, no, eso es una bobada. Pues pensando en esas cosas, seguimos nosotros en Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. Seguimos profundizando este tema porque es demasiado importante entenderlo y vivirlo, sobre todo vivirlo. Yo quiero preguntar, ¿quién quiere leer? Gracias, Valdrita. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no hace de nuevo
si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Gracias, Valdrita. Cata, ¿quieres hacer una oración para iniciar, por fin? Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu nombre que nos ha permitido hoy reunirnos, Señor, delante de ti. Te pedimos que tomes este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo hablando a la vida de cada una de nosotras para entender tu palabra, Señor, y para recibir la vida eterna. Te pido también por quienes nos siguen y nos pueden ver en redes sociales, Señor, para que escuchen tu palabra y para que podamos nacer de nuevo a través de lo que tú traes para nosotros el día de hoy. Bendice este tiempo, tómalo en tus manos, Señor, y que seas tú mismo dándote a conocer. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cata. Pues yo la semana pasada no estuve, como hoy Carolina, tuve problemas con el internet, pero yo quisiera que me recordaran que entendieron ustedes qué significa nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O en venezolano, ¿qué es eso? ¿Quién quiere hablar? No todas al mismo tiempo, por favor. Gracias, Valdrita. Ay, abrió el micrófono. Abrió el micrófono, le toca hablar. Nacer del agua, creo que es nacer por medio del bautismo. Y nacer del espíritu es cuando ya estás, digamos, en los caminos de Dios, cuando ya estás conociendo de su palabra, cuando ya estás practicando. No sé si estoy equivocada. Ok, Valdrita, gracias por el error, porque es muy importante cuando nosotros nos equivocamos y eso nos hace ver, oiga, ¿en qué parte me perdí? Porque quien dijo que tenía que ver con el bautismo fue María Luisa, yo sé que es la nuera, que la yerna, la nuera, pero no podemos estar de acuerdo siempre con la familia. Hubo algo que tú dijiste al final, Valdra, del estudio anterior, que tenía que ver con la palabra. Tú dijiste, cerrando el estudio, que esto que nosotros hacemos aquí cada semana nos está limpiando, es esa palabra que nos está limpiando. Y eso es absolutamente valioso, maravilloso, porque cada vez que nosotros nos acercamos honestamente a la palabra, se nos está cayendo un poquito de mugre. Entonces, es eso, y a mí me gustaría hoy mirar un poco más esto de la palabra. Entonces, no sé si Cata, María Luisa, Verónica, Carito nos quieren comentar algo de lo que recuerdan de la semana anterior. Cata. Pues la semana anterior, algo que me gustó mucho es que nos remitimos a Ezequiel, donde el Señor dice que va
a limpiarnos de todos los ídolos, de todas las impurezas, y entonces identificábamos que los ídolos y los malos caminos, también dice, era hacer nuestras propias obras. Entonces era, por ejemplo, lo que nos decía Pris, si yo digo, no, pero es que yo soy buena, yo soy chévere, yo soy querida, pero yo puedo hacer todo eso y eso no es una buena obra delante de Dios. Entonces dice la palabra que Él nos iba a limpiar de eso y eso nos llevaba a entender que cuando yo nacía de nuevo, entendía que ya no era mi camino, sino que era el camino del Señor, el que yo iba a seguir. Y que nos iba a limpiar a través de su palabra. No me acuerdo a qué cita fuimos. Creo que al final de Juan, donde el Señor le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces nos decía como que su palabra es la que nos va transformando y nos va haciendo una nueva creación. Eso me gustó mucho además porque todo iba enfocado en que no son mis obras. No es que yo decido hacer algo distinto y yo decido nacer de nuevo. Digamos el ejemplo que dio Valdrita ahorita con la pregunta me pareció súper chévere porque ella decía, me dijeron, no, yo tengo que dejar de bailar. Y ella dijo, no, olvídelo, primero muerta que dejar de bailar. Entonces, esa era como una obra y creo que se ajusta a lo que estudiamos la semana anterior, porque la palabra no dice que sea nuestra obra, sino que el Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. Gracias, Cata. Vero, ¿qué quiere comentarnos? Caro quiere comentar algo. Gracias, Caro. No comentar no tanto, sino como intrigante la pregunta más bien. Mejor dicho, comentario no tanto, preguntar porque no sé nada. Entonces, digo yo, la palabra es la palabra de Dios, o sea, Dios en palabra. Y dice volver a nacer, pues es como tener ese conocimiento de la palabra. Entonces uno como que ya tiene otra idea de lo que es Dios, de lo que es Jesús. Entonces creo yo que eso es como nacer nuevamente, nacer en conocimiento. No es que uno vaya a nacer en cuerpo y alma. Ok, gracias por esa pregunta, Carito. Un toma tú, me encanta. Lo que está preguntando Caro es demasiado importante porque, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hace la palabra? Por eso me parece muy importante que, ya que sabemos por Efesios 5, yo no sé quién me hace el favor de buscar Efesios 5, para que sepan todos, estamos en Juan, ¿cierto? Después de Juan viene el libro de Hechos, después del libro de Hechos vienen Romanos, después de los Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, luego viene Gálatas, y ahora sí, Efesios. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo nos está hablando de algo muy importante, porque la semana pasada leyeron lo que decía Dios por medio del profeta Ezequiel. Yo rociaré agua limpia sobre ustedes y los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Entonces, María Luisa preguntaba, ¿qué es esa agua? ¿Qué es esa agua? Entonces entendamos cuál es el agua. ¿Quién me puede leer, porfis? ¿Quién, Carito, puede leer versículos 25 y 26? María Luisa, dice cuando llegue para molestarla, por favor. Yo veré. Carito, no se arrogada. Ay, espera que no tenemos aquí la Biblia a la mano. El colmo, Verónica, cadena de Ay, Jaramillo. qué pena, es que hoy nos cogió el día y como ya estamos con la misma hora, entonces se nos trocó todo. Ups. Bueno, ¿quién, Cata, quiere leer? Gracias, Cata, tan bella, siempre tan dispuesta. ¿Me repites Efesios 5 qué? 25 y 26. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sigo? Hasta ahí, el lavamiento del agua por medio de la palabra. Entonces, ¿cuál es el agua
con la que Dios va a rociarnos, que es lo que nos va a limpiar de todos nuestros ídolos y de todas nuestras inmundicias. El agua. El agua, dice la otra, vea pues. Agua micelar. Gracias, Valdrita, pero con el micrófono abierto. La palabra de Jesús. La palabra. La palabra nos limpia. Y dice que nos limpia de todas nuestras inmundicias. Y estuvieron viendo, sí, nuestras propias obras. Pero hay algo que a mí me parece muy importante. No lo vamos a leer, pero en el libro de Gálatas, Pablo dice que la palabra es la espada. Cuando habla de la armadura del espíritu y habla de la espada, es la palabra. O sea que la palabra es un arma, ¿cierto? Hay algo que a mí me encanta en la segunda carta a los Corintios, para que se ubiquen. Estamos en Juan, pasamos a Hechos, después de Hechos viene Romanos, después de Romanos primera de Corintios, después segunda de Corintios, y miremos porfa el capítulo, creo que es el 10. ¿Es el 10 o de por Dios? Vamos a ver. Sí, es el 10. Porfis, leamos 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. ¿Quién quiere leerlo? Primera de Corintios 10. 10 del 3 al 5. ¿Primera o segunda? Ay, segunda, perdón. Gracias, Valdrita, gracias. 10 de 3 al 5, ¿no? Sí, señora. 3 dice, humana es mi condición, pero no lo es mi combate. ¿Esa? Sí, oye, está chévere esa traducción. Sí, yo tengo latinoamericana. Humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos. Y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Haremos todo pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. Gracias, Valdrita. Entonces, yo estoy viendo aquí, atando con que el agua es la palabra, pero la palabra también es la espada, y Pablo está diciendo que nuestras armas no son de la carne, sino nosotros no militamos en la carne, sino con las armas de Dios. Y entonces, yo creo que la palabra, esas inmundicias de la que nos limpia la palabra, son los argumentos, la altivez, nuestra soberbia, todo lo que se opone al conocimiento de Jesús. Yo por lo menos, qué lástima que Cailín no ha vuelto. A ver, María Luisa Pastore. A ver, María Luisa. Pero Cailín hizo, cuando estábamos viendo Juan 1, versículo 18, no, el 12, Cailín reaccionó y dijo, pero yo pensaba que todos somos hijos de Dios. Pero resulta que no. La palabra fue la que derribó ese argumento. Entonces, qué importante cuando nosotros nos reunimos aquí y dejamos que la palabra nos limpie. Esto es un ejercicio demasiado importante. Entonces, sí necesitamos nacer de nuevo. Y de hecho, creo que también es en 2 de Corintios, pero creo que es el capítulo 5, cuando Pablo habla de que somos nuevas criaturas. Primera de Corintios, segunda de Corintios, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? Primera de Corintios, ¿será 12? Segunda. ¿Segunda es 5 o es 10? Dice segunda de Corintios 5, 17, el que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ese? Sí, señora.
17 y 18. Y 19. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, Cata. Entonces, con base en esto, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo en Juan? Sí, todas digan, todas hablan. Pues yo lo que veo es el primer versículo donde dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y como decía que había que nacer de nuevo, es como que tienes una nueva oportunidad, como que vuelves a empezar tu vida, no sé, como que hay un borrón y cuenta nueva, digámoslo así, y empiezas una nueva vida con Cristo, que era lo que nos decía Caro, que realmente no es que tú naces de la carne, sino que empiezas a conocer otras cosas, empiezas a entender otras cosas y eso te hace una nueva persona. De hecho, a veces uno mismo se sorprende y dice, uy, pero esta no soy yo, o sea, yo no contestaría con amor, yo no respondería dulcemente, yo no mantendría la paciencia, pero es Dios el que hace esto y te hace una nueva criatura, como dice ahí. Y creo que eso pasa, lo que entiendo según lo que dice acá, eso pasa porque eso lo hace Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió a sí mismo con Cristo, por Cristo. O sea, eso, como decía en un principio, no es una obra mía, es que como yo ahora soy cristiana, soy más querida. No, yo siempre he sido mala gente, pero Dios es el que hace ese cambio en mi corazón. Tal cual, gracias, Cata. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. Porque la semana A pasada... medida que uno adquiere conocimiento, a medida que va adquiriendo conocimiento, pues se van presentando los cambios. Pero ese conocimiento tiene que también tener, fuera de tener uno conocimiento, debe tener uno como aquella, ¿cómo se dice? Aquella, fuera del conocimiento debe tener uno ese propósito de poder ¿Voluntad? cambiar. ¿Voluntad? Sí, la voluntad de cambiar. Es verdad. A medida que adquiere conocimiento, pues uno va viendo qué cosas son malas, de qué me tengo que retirar, yo ya no puedo seguir en los vicios que tengo o en los, sí, con las malas costumbres que uno tiene. Entonces, si uno tiene voluntad y conocimiento, pues puede uno cambiar y se va notando el cambio. Yo quiero agregar algo ahí. Ajá, pero... A medida que uno va conociendo, pues también va sintiendo como esa necesidad o el dejar de hacer cosas o dejar atrás algunos comportamientos, pero se siente, no es que toque y entonces como ahí dice, lo tengo que hacer, no, eso como que empiezan a hacerle a uno, creo yo. Yo también creo, Vero, yo creo que no son cosas que a uno le cueste dejar. Pero ese comentario que hizo Caro a mí me parece tan importante entender, porque el mal comportamiento, a veces uno cree que el mal comportamiento es, no, ya yo no fumo y cuando bebo, no me bajo la botella de whisky completa. Ya no, ya no. Pero eso no es tan mal comportamiento como pensar, recordemos, ¿a quién le está hablando Jesús? A un tipo bueno, a Nicodemo que era, pero un tipo bueno, un fariseo, un hombre religioso, un hombre que hacía las cosas bien, y él tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no tomaba whisky, no fumaba. A ver, este tipazo. Pero resulta que, no, ¿se acuerdan? La palabra nos derriba todos los argumentos, toda nuestra altivez. Es que yo soy buena por las cosas que yo hago. Ese creer que es por mis obras, eso es peor que cualquier otra cosa.
Pensar que es por lo que yo haga o deje de hacer, que soy mejor delante de Dios, ahí sí, fregado. Por eso me gustó mucho cuando ustedes comentaban la semana pasada que Priscila introdujo el tema. No es por lo que yo haga, sino por lo que yo dejo que el Espíritu Santo haga en mí. Porque ya una vez que me limpia de todas mis porquerías, ahí sí, toma el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos va guiando, transformando. Era lo que hablábamos ahorita, lo que hablaba Vero, no es que, ay, no, que piedra, no voy a madrear a esta persona, pero porque yo soy cristiana, parece ser una nueva criatura. Sí, vale, soy una nueva criatura y no lo voy a madrear. Entonces, no es así. Ya, ¿por qué nosotros actuamos diferente? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y no es algo forzado, como dijo Vero. Nace, pasó. Y yo quiero pedirle a alguien, no sé quién quiere leer, porque ustedes llegaron hasta el versículo 5 y después se pegaron una saltada, yo no sé, un viaducto hicieron ustedes. Por fin, ¿quién puede leer el 5 y el 6? Y nos enfocamos en el 6. De Juan, ¿no? De Juan 3. A las personas que están en Facebook pueden comentar, pueden poner sus comentarios en el chat. Yo no voy a estar muy pendiente, pero voy a tratar. ¿Lo Gracias. leo? Porfis. 5 y 6. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Enfocándonos en el 6, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les llama la atención? ¿En qué qué nos aporta esto? Jesús no está diciendo esto de nada, ¿cierto? O sea, la palabra de Jesús es palabra salida de la boca de Dios. ¿Por qué le está diciendo esto? Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Abra el micrófono y hable. Es carne. La carne es solo carne. ¿Y lo que es nacido del Espíritu? Es espíritu. Muy diferente. Listo. Entonces Jesús no está diciéndole a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces, si nosotros nacemos del Espíritu, ¿somos Espíritu? ¿Qué dicen? Sí, buenas, para un comentario, por favor. Ay, es que tengo muchas ideas. ¿Puedo opinar? Claro. Pues es que a mí esto me trae muchas cosas a la cabeza, porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y entonces me hace recordar lo que dice Juan en el capítulo 1, donde dice que a los que le recibieron y creen en su nombre son hechos hijos de Dios, y dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ahí es donde yo hago el paralelo. Ok, mis hijos, son de carne, son míos, ¿cierto? Son carne como yo, pero cuando nacen de Dios, o sea, cuando uno se vuelve hijo de Dios, es porque Dios decidió que nosotros seamos de su misma sustancia, no sé si soy clara. Y todo eso me bota a Ezequiel, donde dice que él nos va a dar un espíritu nuevo. Entonces, como que, no sé si soy clara, todas las ideas se me acumulan. Vienen todas las cosas a la mente porque es así. Y eso es bien importante porque nosotros cuando nacemos de nuevo, no es que hay tan bonito, volví a nacer, ay, vamos a hacerle baby shower.
Deberían hacer un baby shower. Yo nací de nuevo. Nadie me hizo baby shower. Pero aquí estamos hablando. ¿Cuál es la importancia de nacer de nuevo? ¿Qué dice? ¿Para qué es necesario nacer de nuevo? Le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Para qué? ¿Qué no va a poder hacer Nicodemo si no nace de nuevo? ¿Qué dice Verónica? Que está callada, que no puedo verle en el Zoom. Una Listo, brutalidad. ya. Caro va a hablar. Gracias, Caro. Voy a decir algo que no sé si sea una burrada, pero bueno, Que no me lo es pases válido, borrada. es válido. Que yo pienso, no es nacer en carne y hueso, volver a que me engendren allá en la barriga de mi mamá, no, es nacer espiritualmente, es nacer con aquella palabra de Dios, aquel espíritu que mi Dios lo limpia a uno de todas aquellas malas costumbres, lo limpia a uno, entonces uno como esa luz que le entra a uno, adquiriendo un nuevo conocimiento y todo, entonces uno viene a ser como una nueva persona. No es que uno nazca en carne y hueso, nace uno espiritualmente, con el conocimiento y con aquella luz que mi Dios le da, le introduce a uno en el cerebro y le dice, y le da y le hace quererlo y lo hace amarlo a él. Como dicen, no es una obligación, ¿no? Porque si mi Dios le da a uno esa luz, se le mete a uno en la cabeza, en el cuerpo, entonces, como dicen, está poseído por Dios, no por el demonio. Entonces le van a hacer muchas cosas. Eso es nacer espiritualmente, es nacer de nuevo. Ok, gracias, Carito. Creo, no sé. Sí, y es nacer de nuevo y cada dice, en todo. Me encantó eso que dijo Caro, es en todo. Dios no es que va, no solamente el espíritu, no, el cuerpo, el alma, todo, porque todo es transformado. Nuestros cuerpos, ya a mí no me provoca fumar. No, no me provoca. Pero exquisito sí, de vez en cuando. 1 de diciembre cumplo años. Bucanas. pero ya a mí no me provoca hacer las cosas que hacía antes, ya. Valdra dice, no, Rico, yo puedo bailar, pero es que ya no era un lugar. Ay, no, qué pereza. Ya uno no quiere hacer lo mismo que hacía antes. Es todo el ser que cambia. Pero estábamos preguntando, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, ¿qué es lo que no va a poder hacer Nicodemo? No puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Gracias, Vero. Pero ahora yo me hago una pregunta. Lo que dijo Cata, ahora nosotros nacemos de nuevo como nos lo dijo el apóstol Juan en la introducción. Que Cata, ¿quieres leer Juan 1 del 12 y 13, porfa? Vamos a ver qué nos está revelando aquí la palabra para que nos empiece a limpiar de todas las inmundicias. Inmundicias, Dale, Cata. Actívese. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, Cata, ¿algo que decir al respecto? Porfa. A mí me gusta mucho cuando entendí y leí que dice que somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, no por voluntad de nada más. Porque muchas veces, como lo que estábamos hablando el domingo en la prédica, uno dice, no, soy un desastre, yo no puedo ser hija de Dios, es que esto es terrible. Pero la palabra lo dice, es que Dios dice, oiga, es que yo quiero que usted sea mi hija, nada más, es porque yo lo decidí y yo lo quiero así. Y eso a mí me impacta demasiado y yo digo, ay, Señor, tú eres tan bueno, yo puedo ser un desastre y tú todavía sigues queriendo ser mi papá. Exacto.
A ver, ¿ustedes adoptarían una hija como ustedes? No, definitivamente nosotros no nos merecemos ser hijos de Dios por nuestras obras, ni por lo que somos, ni quiénes somos. Es por voluntad de Él y decisión nuestra, ¿no? Porque tampoco es que Él diga, yo quiero que sea mi hijo y entonces va a ser así. No, nosotros también tenemos que decidir, querer conocerlo, querer saber quién es Cristo y creer en Él, como dice el texto que leyó Cata. Gracias, Vero, pero entonces, ¿cuál es nuestra parte? Porque Querer, Verónica dijo querer algo, conocer. querer conocer, Verónica, eso que dijo Verónica es demasiado importante. Dios no nos va a imponer adoptarnos como hijos. Él está haciendo la invitación, pero si nosotros no queremos conocerlo, si yo me quedo empeñada, es que es como yo creo y punto, pues quédese con todas sus cucarachas en la cabeza y después ve a ver qué hace, pero no puede heredar el reino de Dios. Y entonces ahora nosotros, yo quiero pedirles que vayamos un momentito a Ezequiel 11, porque es que esto es demasiado, para mí es demasiado bonito. A mí me estalla el corazón, porque tiene que ver con lo que ustedes están diciendo. Dios quiere, a pesar de conocernos, Dios quiere adoptarnos como sus hijos. Porque esto no es la única vez que Dios lo dice. Ya habíamos leído algo similar en Ezequiel 36, pero vamos ahora a Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Truco para encontrar Ezequiel. Usted cierra la Biblia y la abre a la mitad. Casi siempre sale Isaías o Salmos. Si va a buscar Ezequiel, se va para adelante. Después de Isaías, está Jeremías, Lamentaciones y llegó a Ezequiel. ¿Quién lo tiene? Lo tengo. Gracias, Vera. 19 y 20, ¿verdad? Sí, que bingo. Dale, dale. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ok. Vero, ¿qué te gustaría comentar de este versículo, de estos versículos? A mí siempre me ha llamado la atención y me parece muy bonito que cuando empezamos a creer, a amar al Señor, Él va cambiando toda esa impermeabilidad que hay en nuestro corazón, que somos tan duros, tan terribles, pero Él va convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne, que nos hace ser un poquitico como Él, un poquito más misericordiosos, más tolerantes, bueno, y todas esas cosas me parece a mí. Gracias, Vero. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, ya va, Sinamara, buenos días, bienvenida. ¿Quién es Sinamara? Una Póngala amiga acá. mía, bienvenida. Gracias, Sí. Bienvenida. muchas Es gracias. es de Brasil, estamos diversificando Sí. nuestro grupo. Bien internacional y que no demasiado venezolano en este grupo. Bienvenida. Sina, estamos en Juan, capítulo 3, viendo Sí. el versículo del 1 al 14, pero ahorita estamos enfocados en el versículo 6. Estamos viendo que somos hijos de Dios porque Dios quiere. Y vimos la semana pasada Ezequiel 36, cuando Dios decía, yo les pondré un corazón, los limpiaré, pondré un corazón nuevo, pondré mi espíritu. Y la semana pasada vimos en Ezequiel 36, llega hasta para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y los cumplan. ¿Qué nos aporta de nuevo esta porción de Ezequiel 11? ¿Qué nos aporta de nuevo? Ustedes se pillan algo. Estamos leyendo ahorita, Sina, Ezequiel 11,
19 y 20. ¿Ustedes ven algo adicional que nos aporte este versículo? Ezequiel 11. Y bien, versículos 19 y 20. Ya Catalina nos había dicho algo muy importante. Nosotros vamos a nacer de nuevo y ese nacimiento del agua y del espíritu nos hace hijos de Dios. Leímos Juan 1 cuando dice el apóstol Juan que ese nuevo nacimiento o que nosotros vamos a ser hijos de Dios no por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Ahora, el 19 y el 20, ¿ustedes ven que nos aporte algo adicional? ¿Quiere que yo lea? ¿Quieres leer el 20 por fin? No, 19 y 20. Léelo otra vez para ver si la pillan. Sí. Sí. Darles un só coração, espírito nuevo porei dentro de eles. Tiraré de su carne o coração de pedra y les daré un coração de carne, para que anden nos meus estatutos y guarden los meus juicios y los ejecuten. Ellos serán mi povo y yo seré su Dios. Gracias, Sina. Ah, qué lindo. Me encanta cómo lees. Esto se ve todo Obrigada. interesante. Ahora por un toque interesante que el grupo. ¿Ustedes ven algo nuevo referente a lo que habíamos visto en este? Porque casi que dice lo mismo que Ezequiel 36, 27. Esto está hablando para el pueblo de Israel. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que va a hacer esto con ellos. Y cuando yo les pregunto algo, cuando Dios ponga un corazón nuevo y espíritu nuevo en ellos, ¿qué van a hacer ellos de Dios y qué va a hacer Dios para ellos? Pero Catalina, Catalina tiene una costumbre de hablar sola, Dios mío. Sí, horrible. Dice, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Creo que es eso lo diferente, que es como que ahora le pertenecen a Dios. Ahora, cuando ponga en nosotros un corazón nuevo y ponga su espíritu en nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros de Dios? Otra vez hablando sola, Catalina. Que va a hacer que nosotros que andemos en sus ordenanzas, guardemos sus decretos y los cumplamos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros de Dios? Hijos, El pueblo, su pueblo y ellos nuestro Dios. Su pueblo, el pueblo de Israel iba a ser su pueblo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sus hijos. Alguien dijo hijos. Hijos, vamos a ser, es diferente. Ellos van a ser pueblo, nosotros vamos a ser hijos. Yo no sé cuánto les impacta a ustedes esto. Tal vez porque, no sé, se ha perdido mucho la importancia, la dimensión de ser hijos de Dios. Pero Él va a ser nuestro Padre. Cuéntanos, Valdrita. Una pregunta. ¿Quiere decir que cuando nosotros cumplamos con la palabra de Dios, seremos sus hijos? Qué buena esa pregunta. ¿Es así? Primero nosotros cumplimos la palabra y luego vamos a ser sus hijos. O sea, disculpa, voy a ahondar un poquito. Por ejemplo, yo soy soy todavía una desconocedora, se puede decir casi total, de la palabra de Dios. Hasta ahorita estoy realmente en un estudio, estoy analizando lo que significa ser un hijo de Dios, conociendo su palabra. En este momento, yo voy adentrándome en el mundo de la palabra de Dios. Si yo dejara
Es una pregunta que se me viene aquí y la pongo en la palestra. Si yo dejara de ahondar en la palabra de Dios, si yo dejara de seguir la palabra de Dios y me muriera en este momento, ¿no sería recibida por Dios en el cielo? Porque no tengo el conocimiento, porque ya lo tenía, pero no seguí, sino que lo interrumpí. O sea, porque si tú, por ejemplo, en tu desconocimiento mueres, como tú no conocías la palabra y moriste, el comportamiento es diferente cuando tú la conoces y te mueres. Ok, vamos a ver, porque esa es una pregunta muy importante. ¿Voy a ver el reino de Dios o no voy a ver el reino de Dios? Porque todavía no conozco lo suficiente. Todavía no cumplo todos sus decretos y sus mandatos. ¿Aquí hay alguien que los cumpla todos? Yo no. Nadie valga. Entonces, como yo, Adriana Pedrosa Ardila, yo no conozco todos los decretos de Dios, no los obedezco, perdón. Todavía yo no hago todavía no hago su voluntad, todavía no cumplo todos sus mandamientos, me cuesta. Entonces, hasta que no sea perfecta, yo no voy a ser hija de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos, muchachos, aquí en Facebook vamos a ver, aquí en Facebook, no, todavía nadie dice nada. Pero sí nos están diciendo Angélica Mesa, ese nuevo nacimiento, que dice Sinamara. Yo pienso que nosotros somos hijos de Dios cuando creemos en su Hijo Jesús. Y entonces la gracia nos alcanza, por más que seamos pecadores. También cuando no seguimos los estatutos, estamos errados, claro. Si como Valdra dije, si conocemos la palabra y no la seguimos, estamos haciendo errado, estamos siendo más errado que una persona que no conoce la palabra. Pero nosotros, yo creo que nosotros no somos salvos, no alcanzaremos el reino de Dios por nuestras propias obras, pero sí por la gracia que nos alcanza por medio de Jesucristo, que por nos entregó su vida en la cruz. Ya así yo creo. Yo también creo. Gracias por ese aporte, Sina. Vero, ¿tú querías decir algo o estás levantando el dedo para decirle algo? No, estoy diciendo que estoy de acuerdo con Sinamara, que es por la gracia del Señor que nosotros alcanzamos a ser sus hijos. Pero bueno, esa pregunta que plantea Valdra es súper interesante y no sé la respuesta exactamente. No quiero enredar. No, pero es que a veces enredar es bueno, a veces enredar nos ayuda a desenredarnos, porque muchas veces nosotros estamos repitiendo cosas, diciendo cosas que aprendimos por ahí, pero en realidad no la tenemos, no estamos convencidos, pero las repetimos porque suenan bien, porque la dijo alguien que parece serio, parece que sabe, entonces yo repito eso. Pero, ¿qué pasa? Porque Valdra hizo muchas preguntas. La primera pregunta que Valdra hizo fue, ¿tengo que cumplir todos los mandamientos, todos los estatutos, seguir todos los caminos del Señor para poder ser su hijo? Pues parece que la respuesta es no. Y vamos a hacer alerta de spoiler. Volvamos a Juan un momento. Pero Valdra, mira Juan capítulo 6, versículo, espere pues. Ok. Versículos 28 y 29, Valdrita. Juan 6, versículos 28 y 29.
Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Clarito. ¿Cierto? Jesús se habla claro. Porque nosotros nos enredamos y él habla tan claro. Bueno, mentira, eso de nacer de nuevo no fue tan claro. Pero él está diciendo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Creer en el que él ha enviado. Y si yo creo, que iba a decir Valda, perdón, Valda, habla. ¿No? ¿Cómo que no, Valda? No se acobarde. No, estaba diciendo eso, o sea, que ya entendí que tenemos que creer, simplemente creer en el Hijo de Dios. Sí, y ese creer es creer en la obra que él hizo, que no va a ser por lo que yo haga o deje de hacer. Y vamos a seguir insistiendo en esto porque es muy importante que nosotros entendamos que no es por mis obras, sino por la obra que él hizo. Entonces, bueno, Susana entró para despedir la reunión. Susana, que el Señor te reprenda. La salvación se pierde, yo, ay, no, mentira. Ay, qué porquería, Dios mío. Lo que más estaba preguntando, Susana, que si nosotros empezamos a conocer, nos empezamos a conectar y dejamos de conectarnos, perdemos esa salvación. Porque dejamos de conocer, sí, Susana, la perfecta mentira. Y si entramos una hora tarde también. Pero no, Valdra hizo una pregunta muy importante, cuida, Catalina, se hace el chiche de la risa. Ay, perdón, Cata. Si nosotros estamos empezando en este conocimiento de la palabra, es como que estamos todas cochinas, enlodadas, y estamos en una montaña, llovió, tenemos lodo desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y hay un río. ¿Qué tenemos que hacer para estar limpias? Mirar el río, tan bonito ese río, divino. Mire ese caudal. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar al río y lavarnos. ¿Y qué pasa, Vero? Entonces yo entro al río, de una sola puede quedar limpia. Ay, no, me tengo que estregar. ¿Cierto? Porque yo no sé ustedes, pero mi barro está seco. Y que darle. ¿Qué pasa si yo me salgo del río antes de quedar limpia? Quedas igual mugrosa, peor. Porque ahora con el barro todo corrido. Entonces, pero pregunto, ¿puedo meterme a otra parte del río? ¿Tiene que ser siempre el mismo rinconcito donde empecé? ¿Ah? A ver, nos quedan 24 minutos. Cata, gracias. No, recordé la frase que dice que no es el mismo río, aunque te metas en el mismo lugar. Ah, no, ok. Ajá. Pues dice, ¿tú preguntas que si tengo que meterme en el mismo lado del río? No, puedo meterme en cualquier parte del río. Lo importante es meterme y lo importante es lavarme, porque si no me meto, pues muy bonito y todo desde afuera, pero nunca voy a quedar limpia. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos aquí, como dijo Valdra muy bien la semana pasada, nosotros estamos aquí permitiendo que la palabra nos limpie, rociándonos con esa agua pura. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos de conectarnos aquí? ¿Nos perdemos? ¿Podemos estudiar la palabra con otro grupo? ¿Podemos ir a otro lado? Cierto que sí, pero ¿qué pasa si definitivamente yo digo, no, pues ya no, ahora yo lo voy a estudiar yo sola? Hay un peligro en que nosotros, por lo menos, eso es algo personal,
No es una ley universal, eso es algo personal. Yo pienso que es un peligro cuando uno se queda exclusivamente estudiando la palabra uno solo. Porque si yo no me nutro de lo que dice cada uno de ustedes, entonces yo voy a seguir pensando lo que a mí se me dé la gana y pensando que yo tengo razón y yo sé. Y entonces voy a estar compartiendo mis pensamientos y no necesariamente pensamiento de Dios. Cuando yo me empeño en mis pensamientos, perdí el año. Yo no estoy dejando que la palabra me limpie. Entonces, por eso es importante estos espacios. Y Valdrita, yo no sé si te sirva para algo, pero aparte, no, te parece un chiste, pero no es un chiste. O sea, sí, la salvación se pierde. Y el apóstol Pedro va a decir en una de sus cartas que aquellos que conociendo se apartaron van a recibir peor, más, mejor les hubiera sido no haber conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Si definitivamente nosotros empezamos a conocer y decidimos apartarnos, ahí sí se perdió la plática y nos va a ir peor. Esa es la realidad. Pero si nosotros, ya que comenzamos el camino, seguimos lo que estábamos viendo ahorita, mientras el pueblo de Israel va a ser pueblo, nosotros vamos a ser hijos y engendrados porque por la voluntad de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre. Pero entonces hay otra cosa que estábamos viendo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué pasa en nosotros cuando nacemos del espíritu? ¿Alguien recuerda algo interesante que valga la pena comentar? Porque Susana dijo algo la semana pasada, hizo referencia a una carta de Pablo. Yo no sé, Sus, si quieres comentarlo. Sí, no me recuerdo el versículo, pero era casi al final de la Biblia, una de las cartas de Pablo, que él decía que sí, o sea, tenías que volver a nacer, era como que morir y, o sea, ese morir era como morir con Jesucristo y volver a nacer con Él y limpio. Entonces siempre como que recalcaba y decía lo importante que era el espíritu, porque por más que quisieras cumplir todas las miles de leyes que quieras, con el cuerpo nunca lo ibas a lograr, porque el cuerpo está asociado a el pecado. El espíritu es el único que en verdad puede llevarte a esa vida eterna y puedes limpiar. Ok, entonces tú estabas hablando de la carta a los romanos, creo que te están haciendo referencia al capítulo 6 o 7, que estamos ahora muertos al pecado, así lo titula Reina Valera. Pero Pablo sigue diciendo en ese andar de Romanos, lo que le está explicando a la iglesia en Roma, ya nosotros nacimos de nuevo. Ya nosotros estamos bajo una nueva ley, que no es la ley de la carne, no es no robe, no mate, no haga, deje de hacer, haga eso, haga lo otro. Más allá de estas leyes, hay algo diferente. Hay algo diferente para nosotros, que es el espíritu. Pero Pablo nos da un consejo muy importante. Yo les quiero pedir que vayamos a Romanos 8, porque yo creo que estamos... Veamos el versículo 1, porfa. ¿Quién Susana? Dale, Su. Deja de hacer cara Ok, de... ok, Romano 8:1. Por Sí. lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ok, creo que no estás leyendo Romanos 8. ¿No? ¿Sí? Ah, no, sí, perdón, pero te falta un pedazo. Ok, es que lo que viene ahora es el número 2. ¿Será porque mi Biblia, mi versión es
nueva versión internacional. Y yo creo que es como... ¿En serio? Y, Bueno, y sí esa la versión conozco. como que es como te corta cosas. Bueno, esto aquí chisme no es por lanzarle a los editores. Lo que pasa es que hay diferentes manuscritos. Las Biblias, las traducciones son tomadas de diferentes manuscritos y en algunos manuscritos faltó un pedazo. Pero también ocurre que a veces los traductores le pusieron un pedazo que no va. Porque, no sé, es que vino a la memoria una palabra muy parecida, entonces se la zampé. Sí. Pero no sé si alguien puede leerme en Reina Valera, porfis, el versículo 1. Sí, por eso que me encanta que se lean varias versiones, Sí, porque siempre hay sí, como cosas diferentes. importantísimo. ¿Quién tiene Reina Valera? Romanos 8:1. Yo tengo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, gracias, Cata. Ahora el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, entonces nosotros, cuando nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, somos nuevas criaturas, como lo vimos en la carta de los Corintios, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero eso es decir, yo no sé si alguno de ustedes ha hecho una dieta o ejercicio o ha hecho algo que le haya puesto así divina, que se ve en el espejo y dice, estoy divina. Y después empiezan a dar permisitos y se ponen a tragar como un cerdo y engordan. ¿A quién le ha pasado? Dígame, hermana. No, mentira, no díganme, chiste. Pero nos pasa, ¿cierto? Nos descuidamos. Eso mismo pasa con el espíritu. Pablo está recomendando, hola Norelis, bienvenida. Pablo está recomendando, pónganse pilas, anden por el espíritu, porque ahora no es solamente haber nacido de nuevo, sino esto que preguntaba Valdra. ¿Y qué pasa si me dejo de conectar? ¿Y qué pasa si yo, entonces, sigo en lo mismo? ¿Qué pasa si yo no conozco toda la palabra? ¿Qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si? Pablo le está dando la recomendación a la iglesia. Si nosotros ya hemos nacido de nuevo o si nosotros estamos en ese proceso de ser limpiados por la palabra, pues sigamos por el Espíritu. Si no, no somos de Dios. Si nosotros no tenemos el sello del Espíritu Santo, mejor dicho, el Espíritu Santo es el sello, es la garantía que Dios nos da y sabemos que entonces vamos a recibir el reino. Y mira lo que dice el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Listo. Son los que son guiados por el Espíritu de Dios, son los hijos de Dios. Y 16, no, lee hasta el 17, porfis. 16 y 17. Sí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu No, de sabes que que es demasiado bonito, mejor todo corrido desde el 14 hasta el 17. listo, dice, de nuevo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Cata. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo
sobre este tema, estamos viendo que nacer de nuevo es como algo grande, ¿no? Algo bien importante. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ya lo vieron la semana pasada en ese estudio tan chévere que hicieron, pero ahora estamos mirando qué implica nacer de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer ahora cuando nacemos de nuevo? ¿Alguien quiere comentar algo en ese punto? ¿Eso que dijo Pablo? O Pablito habla mucha carreta y sigamos, ¿qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Dale su. Bueno, es que me recuerda nuevamente lo que habíamos visto las últimas semanas, que era Nicodemo, este fariseo que se sabía todas las leyes y todo. Entonces, qué importante nacer de nuevo es como reconocer el nuevo pacto. Yo lo relaciono mucho con eso porque es reconocer a Jesús, reconocer que Jesús es el Salvador, y olvidarse de todo ese montón de leyes que en verdad que por más que creas que lo puedes lograr, pues no. Entonces, el nuevo pacto te ata más con el espíritu. El viejo era más, yo lo veo más como con el hombre, con la carne. Entonces creo que yo hago eso un poco, me parece como que la relación perfecta. Gracias, Su, qué importante. El viejo pacto era puras cosas de la carne, pura conducta, conducta, conducta. Si nosotros leemos Mateo 5, 6 y 7, que Jesús habla en el sermón, lo que se conoce como el Sermón del Monte, empieza a dar un montón de conocimiento a la gente, no para que anden, empieza a decir, ustedes oyeron que a los antiguos se les dijo esto, pero yo les digo aquello. Lo que era de la ley se ve, pero lo que está en la ley de Jesús, la ley del Evangelio, la ley del Espíritu, eso no se ve. Eso se ve cuando nacemos de nuevo y empezamos de verdad a hacer lo que para nosotros humanamente es imposible. No sé si quieren comentar algo más o seguimos con los versículos 7 y 8 de Juan 3. ¿Qué dicen? Sí, no, vamos, seguimos. Sí, nada, por fin. Me encanta cuando hablas chino. Espero que ustedes estén entendiendo la forma que yo hablo, que no es tan perfecto como de ustedes. Pero yo acabo de me recordar cuando Susana estaba hablando de la última pregación de mi pastor en mi iglesia, último domingo, y él pregó exactamente sobre lo que estamos estudiando en Juan 3. Y él trajo una palabra que me ficou muy claro en mi mente. Já teníamos hablado aquí que cuando Jesús dice para Nicodemos sobre nacer de nuevo, es que tenemos que mergulhar en la palabra, nos limpiar y todo. Y mi pastor usó una palabra, regeneración. No sé si así habla para usted. Regeneración. ¿Regeneración? Y esto. Habló que esto que quiere decir nacer de nuevo, porque muchas veces nosotros principalmente nosotros que nos decimos cristianos, que nos consideramos que ya conocemos la palabra, ya estamos listos, casi que listos. Pero si nosotros no tenemos esta conciencia que necesitamos estarnos regenerando, mergulhando esta palabra, limpiando casi que diariamente, nosotros no vamos no vamos nacer de nuevo. Este es un proceso de toda la vida buscando la santificación que un día alcanzaremos cuando entramos definitivamente en el reino de Dios. Y más una vez recordando la pregunta de Valdra sobre las obras, yo creo que si creemos en Dios, en su Hijo Jesús, que por su gracia nosotros somos salvos, entonces tenemos que vivir como salvos. Y es como, por ejemplo, yo decir que yo creo que lo mejor presidente para Estados Unidos es Biden, pero yo no saber nada sobre Biden, yo no vivir como quien acredita en la administración de él. Entonces, voy a decir, ¿cómo se enamora? Dije que acredite en este presidente,
pero no sabe nada de él, no vive como quien acredita. Entonces, si creo en Jesús, tengo que vivir como quien cree en mi salvación. Y por esta fe que yo tengo, yo voy a hacer esto que hablamos en Ezequiel, vivir los estatutos, los mandamientos de Dios por la fe que tengo en Cristo Jesús. Entonces, no es la obra que me salva, pero mi salvación que me hace hacer mi obra diferente. Más o menos esto. Ok, gracias por ese comentario, porque es precisamente por eso que al principio yo les pregunté, ¿qué cosas hacían ustedes antes que ya no quieren hacer, que ya no les provoca? Porque cuando nosotros cambiamos, todo en nosotros cambia. Y es un cambio desde adentro. Me encanta eso que dice Sinamara, no es que por mis obras voy a ser salvo, sino que mi salvación va a producir en mí que yo obre diferente. Yo creo que todas nos voy a poner un ejemplo bien charro, pero aquí todas que somos mujeres. A ver, alguien tuvo que hacer fuerza mental y obligarse a menstruar. Cuando nos desarrollamos y empezamos a menstruar. Y eso fue un proceso, no fue que un día de repente, ¡pum!, empezamos a sangrar y lo hizo, pero por Dios, ¿qué pasa aquí? Nuestro cuerpo empezó a cambiar cuando pasamos de la niñez a la adultez. Cada una empezó a tener señales diferentes. Un día estábamos en clase de educación física, tranquila, jugando voleibol, y otro día nos tocó, saca, y entonces una guapa, y con el pelo aquí, y tal, ¡no, ¿cierto? Y uno jamás se dio en qué momento salieron esos pelos. ¿En qué momento me empezaron a crecer los senos? ¿En qué momento empecé a oler mal aquí? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? ¿Sí o no? O nosotros tuvimos que hacer fuerza mental y obligarnos a que nos pasara, a que nuestro cuerpo se transformara. Pues esto mismo pasa con el espíritu. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros, pues definitivamente vamos a cambiar. Y vamos a cambiar desde adentro hacia afuera. No el maquillaje, no la conducta, no para que todo el mundo vea que yo soy una buena cristiana, una buena persona, es que yo voy a dar testimonio. Yo no voy a hacer esto, eso es una palabra cristiañol, horrible, voy a dar testimonio. Es que hay que dar testimonio. No es que tengo que dar testimonio. Es que sin proponérmelo, sin pensarlo siquiera, estoy dando testimonio, pero no soy yo, sino es el Espíritu Santo en mí, quien atestigua que Dios dice la verdad. Entonces, no es forzado, no es obligado, es que pasa, así de simple, pasa. Como ya son las 10:25 de la mañana y vamos a tener que cortar, yo quiero pedirles a ustedes qué sienten, qué se llevan de hoy. ¿Ha cambiado algo? ¿Están un poquito más limpiecitas hoy? ¿Qué quieren comentar? Sí, bueno, definitivamente cambió la hora. Por eso llegué más tarde, 1 hora más tarde. Perdón a todas. Soy trágica porque para mí es muy importante este estudio. Me perdí la primera parte, pero lo último que estabas diciendo es algo que yo siempre critico mucho porque muchas personas siempre como que tratan de ser perfectos, ser buenos, seguir la palabra por una recompensa, como esperando siempre una recompensa. Como que yo voy a hacer esto porque me voy a salvar, voy a hacer esto porque, pero no viene como de adentro. Y qué importante eso que acabamos de escuchar, que en verdad cuando cambias realmente porque recibes el Espíritu Santo, porque en verdad lo crees, porque te sale
sin ese esfuerzo. O sea, en verdad no es que estás esperando ningún tipo de recompensa, sino que de verdad lo haces. Sí, yo creo que quizás sin esperar a nada, o sea, es algo como que me encanta. Eso me lo llevo y creo que es demasiado importante bueno, para mí. Gracias, Su, tan bonito esto. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, Nora Rojas, si tiene un comentario. Norita dice, nacer de nuevo es ahora querer estar cerca de Dios, las cosas de Dios. Ese es el anhelo por reunirnos en torno a la palabra, es un despertar por las cosas de Dios. Y yo creo que sí, de verdad, cuando nosotros anhelamos, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra recompensa va a ser estar con Él. Simplemente queremos estar con Él, queremos vivir con Él, queremos estar en sus cosas. Eso me encanta. ¿Quién quiere comentar algo más? Bueno, yo voy a ¿Alguien? contar una Pero, experiencia personal. Yo le oía al tema de Dios, de las iglesias, de todo lo que tenía que ver con eso, porque en mi infancia yo siempre estuve en una iglesia donde me decían, y es que si usted no hace, se va a condenar. Y es que tiene que hacerlo, si no predica, se condena, si no hace, se condena. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no puede ser así. Bueno, hasta que por fin me zafé y dije, ya, no quiero saber nada más, yo tengo una buena relación con Dios, yo no le hago mal a nadie, yo aquí oro con el man, como decimos mucho, yo aquí no hago, o sea, voy bien, no tengo por qué ser condenada. Primero, ese sentir que te van a condenar todo el tiempo es como que ya para qué hago las cosas o dejo de hacer. Si igual me voy a condenar porque yo no soy capaz de cumplir con toda esa chorrera de mandamientos, o sea, no puedo. Entonces, pues me condeno y la paso rico y no me preocupo y ya. Entonces, eso me pasó. Y una vez que estaba camino a la oficina, yo le decía a un compañero, a mí me gustaría conocer de Dios, pero porque me nace, porque yo quiero, no porque me toque, no porque me obliguen, no porque es que si usted no lo hace se va a ir al infierno, se va a condenar. Y mira, Dios es tan bueno que hoy en día yo puedo decir que yo lo hago porque me nace, porque quiero. Y aquí todos los días que lo hago, en el momento que lo hago, pues me siento plena, me siento feliz. Me falta mucho más todavía, porque sigo siendo horrorosa, pero ahí vamos, y es lo que yo quería, que era acercarme de corazón, no porque me toque, no porque, ay, ya, por ejemplo, hoy, ya es miércoles 9 de la mañana, ay, no, voy a dormir un ratico más, no, yo digo, qué rico levantarme y conocer un poquito más del Señor y que me siga limpiando, porque todavía tiene mucho por limpiar. gracias por ese comentario, Vero, qué importante, de verdad. Ese gusto, ese anhelo es, ¿quién quiere levantarse temprano a conocer a Dios? No, eso solamente quiere hacerlo el que está amándolo, el que ama, el que quiere. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Su está diciendo que sí, porque sí o porque quieres comentar algo más. Bueno, Susana, entonces como usted llegó tarde, hágame el favor y obre. Amado Padre, a todos los que estamos aquí reunidos y los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, eh, te pido que por favor los hagas nacer de nuevo, no porque quieran evitar ser condenados, como decía Vero, sino porque le nacen y porque tú los estás guiando, porque tú los estás limpiando cada día y porque nos guías y haces de nosotros mejores hijas, mejores hijos. Por favor, bendice a todos los que estamos aquí, los que están escuchando. Eh, ábrenos siempre tu corazón para entender las palabras y saber lo que quieres de nosotros, y cómo ser mejores realmente, no como nosotros queremos, sino como tú quieres, y transfórmanos continuamente. En el nombre del Padre, te agradezco infinitamente por este tiempo, y gracias. Amén. Amén. Gracias, Su, gracias a todas, gracias, Carito, Vero.
Sinamara, bienvenida siempre. Valdrita, Cata, un abrazo a todos. Gracias por los que nos acompañaron. Gracias a los que nos acompañaron por Facebook. Nos vemos el próximo miércoles. Y recuerden que todas estas reuniones están en nuestro canal de YouTube, Buscando a Jesucristo. Besos a todos. Chao.